Dani. ¿Qué onda? Buenas noches. De nuevo, bienvenidas, bienvenidos todos a esta clase. El día de hoy vamos a estar en adjudicación para la vida cotidiana con Daniel Hernández. Por ahí ha habido unos anuncios, al final vamos a retomarlos. No les quiero quitar más el tiempo. Muchísimas gracias, Dani. Bienvenido aquí con tu público. Los dejo en buenas manos y cualquier duda, cualquier cosa, aquí estoy. Excelente, muchísimas gracias, Beto. Pues buenas noches a todas las personas que están aquí. Ya de seguro han de estar como de otra vez este joven, este vato. Pero ya es la última. Yo feliz, encantadísimo de estar aquí. Ahora me va a tocar solito. Saludos a Lam en donde sea que esté. Le mando un gran abrazo. Y sí, justo como decía Lam como decía Beto hace rato, vamos a hablar de cómo empezamos a adjudicar, es decir, ahorita vamos a hacer una recapitulación de la clase pasada. A ver, listo. Ok. Vamos a hablar de la adjudicación como en abstracto, pues, o sea, los principios que seguimos en adjudicación en prácticamente cualquier formato de debate. Y pues la intención en esta ocasión era hablar sobre dos cosas, ¿no? Que es cómo generamos ciertos análisis para deliberar en el debate BP y cómo esas herramientas de deliberación, que es lo que nosotros hacemos al final del debate para decidir quiénes ganan, nos sirven para hacer otro tipo de análisis dentro de los escenarios cotidianos y específicamente dentro de los escenarios políticos, ¿no? Que son los que en este momento nos atañen, son que en este momento tenemos que estarnos formando porque pues se viene un próximo proceso electoral y hay que estar lo más preparados, lo más preparadas posible, ¿ok? Voy a compartir pantalla y en este momento, a partir de este momento, si me empiezo a escuchar medio acá, medio raro, avísenme. Acá está medio raro, o sea, salen nubes y como que el Wi-Fi dice no me quiero mojar, entonces no sale. Entonces, a veces como mis conexiones se ven afectadas, ¿no? Ha estado nubladillo, lloviznando por acá. Entonces, en caso de que me escuche mal, para pasarle a otra persona de aquí del campus que me eche la mano con la presentación. Nos vemos ahí, nos escuchamos ahí. A ver, alguien dígame en el chat. Me escucho, me veo, digo una frase larga para que todas las personas me escuchen. Sí se escucha, pero no se ve nada en tu pantalla. Ah, ya se ve. Sí se escucha y ya se empezó a ver también. Excelente, ok. Si empieza a haber algún problema, les agradecería mucho que me apoyaran con avisarme, ¿ok? Pero bueno, como les dije, vamos a hablar de la adjudicación aplicada a la vida cotidiana. Vamos a hacer como ciertos análisis sobre lo que implica el ejercicio del debate BP en la adjudicación y cómo eso lo vamos a traspolar a otro tipo de espacios. Vale. A ver, el contenido rápidamente, vamos a hacer un pequeño repaso de la clase pasada, vamos a decir que lo que vimos en esa ocasión, el martes pasado. Vamos a hablar de las generalidades de la deliberación, es decir, cuáles son los principios que utilizamos en el debate BP al momento de analizar el debate y decidir quién ganó. Y después, cómo es que eso nos lleva hacia las preguntas que nos hacemos sobre el debate, ¿no? Cómo eso, ahí es donde vamos a empezar a hacer las comparativas reales entre el ejercicio de debate y el escenario real político cotidiano. Y finalmente vamos a hacer una pequeña dinámica, vamos a ver un pequeño videíto, unos 6 minutos de video, y la idea es que podamos aplicar ese tipo de preguntas para analizar quién gana la discusión del video que vamos a proyectar al ratillo, ¿ok? Entonces, punto, que tiene que ver con qué vimos la clase pasada. Quiero que me escriban rápidamente en el chat qué fue lo que vimos, o sea, ideas generales sobre lo que compartimos Lami, yo y ustedes la clase pasada sobre la adjudicación. El quehacer de una persona jueza, hablábamos de cuáles eran sus funciones, ¿no? Moderar el debate, identificar los puntos importantes, identificar argumentos como bien construidos, ¿qué más? Digan. Si no, le voy a decir a Lam que no hicimos un buen trabajo. A ver, ¿qué más vimos la clase pasada?
O sea, eso viene en la siguiente diapositiva, pero quiero que me digan ustedes, quiero que hagan el spoiler por todas las personas que están presentes. Los principios de la adjudicación es básico, principios de la adjudicación, muy bien. La plausibilidad, cómo la comparamos con la relevancia, ajá, justamente, cómo hacemos un análisis primero justo de la plausibilidad antes que de la relevancia, el análisis antes, ¿cómo se llama? El análisis antes que el impacto, y así, ajá. El uso diario de adjudicación, hablábamos un poco de eso también, ¿no? Hablábamos ejemplos de política pública, cómo es que la gente empieza a decir como cosas que no tienen mucho sentido, pero con las habilidades de adjudicación, pues de alguna manera somos capaces de identificar las falacias y argumentos no bien construidos o argumentos de mala fe. Ajá, ajá. Justamente, vamos a pasar a la siguiente diapositiva ya para como verlo. Justamente, primero veíamos qué era lo que hacía una persona jueza, hablábamos de la moderación, hablábamos de tomar notas, que es un ejercicio que tal vez me hubiera gustado exponer el día de hoy, pero ya total, tendremos otros espacios para poder platicar de eso. Las aplicaciones a la vida cotidiana, justamente hablábamos de cómo nos permite hacer análisis de discurso sobre cuáles son los verdaderos argumentos que está presentando alguien dentro de cualquier escenario, identificar los puntos importantes de una discusión, y demás cosas, ¿no? Los principios de la adjudicación, ¿quién me quiere decir cuántos principios de la adjudicación son? Y se lleva un chocolate que les debo cuando los vea en persona, porque estoy seguro que algún día eso va a pasar. ¿Cuántos principios de la adjudicación vimos? Ajá, ahí está el primero, pedagógico, que siempre tenemos que sumar a los equipos, ¿sí? En la retroalimentación principalmente, la tabula rasa, es decir, entramos en blanco, no sabemos nada de cosas especializadas, el Daniel psicólogo se queda fuera del debate, y ya Daniel votante informado promedio para como adjudicar de manera no sesgada, ¿no? Y el de no intervención, que es como no llenar argumentos, no meter refutaciones que tal vez el otro equipo no metió, y así, ¿no? Irnos con lo que se debatió, con las palabras que se presentaron. ¿Fueron 5? ¿Alguien me puede confirmar que fueron 5 principios? Según yo, nada más eran 3. Sí, ¿verdad? Fueron 3. Yo como, empecé a dudar un poco de lo que vimos la semana pasada. Pero sí fueron esos 3, ajá. El análisis, los impactos, justamente lo que decían hace rato, la plausibilidad y la relevancia, y lo vamos a ver más adelante de nuevo, priorizamos el análisis por encima de los impactos, es decir, no importa que digas que vas a cambiar al mundo y que vas a mejorar las condiciones de todas las personas del país, si es que el análisis que permite que eso sea posible, pues es algo fallido, ¿no? Está incompleto, ¿no? A mí me interesa que, más allá de la magnitud del impacto, que me demuestres que sea posible. Ahora, eso cuando lo comparamos con otros argumentos, pues ahí sí nos preguntamos cuál es el impacto más importante, ¿no? Pero finalmente lo importante es que ese impacto sea plausible, ¿no? El análisis detrás del impacto, ¿sí? Y luego finalmente hicimos el ejercicio del Kahoot, que estuvo bastante divertido. Entonces, más o menos veo que estuvieron como atentos a la clase. Muchísimas gracias. Y ahora sí, vamos a hablar sobre las generalidades de la deliberación. ¿Sí? Si sienten que voy un poco rápido, sin problema, pueden levantar la mano o algo así si quieren plantear una pregunta o algo, ¿sí? O decirme, a ver, bajémosle a las revoluciones, porque quiero darle espacio a la actividad al final, ¿no? Las generalidades de la deliberación, es decir, se acaba el debate y ya sea que las personas que están en la sala se vayan o las personas juezas que forman el panel se vayan, y empezamos a analizar el debate. Mejor escenario, cuando salimos de un debate, la persona jueza ya sabe qué equipo ganó, o al menos ya sabe más o menos qué equipo ganó, de acuerdo a los argumentos que presentó, a lo bien presentado que fue el caso y demás, ¿no? Entonces, ya más o menos como vamos sabiendo qué es lo que pasa, ¿no? Y generalmente lo que hacemos en debate, tenemos 15 minutos para como decidir y deliberar quiénes ganan. Y en ese momento, pues lo primero que hacemos es llegar y decir, ¿saben qué? Cada quien cheque sus notas. La persona jueza principal, que esa es la figura, eso no tampoco lo alcanzamos a ver, en otro momento lo podremos hacer con mucho gusto.
le dice a sus panelistas, que son como los segundos en orden de autoridad dentro del panel, vamos a revisar las notas 2 minutos y checamos como quién va ganando y demás. Después de los 2-3 minutos se discute cuáles son los calls, así se dice, ¿no? Dentro del circuito, o pues vaya, los resultados preliminares que cada una de las personas tiene, ¿no? ¿Quién tiene en primer lugar? ¿Quién tiene en segundo? ¿Quién tiene en tercero? ¿Quién tiene en cuarto? Las personas que se agregaron desde la semana pasada, que tal vez no recuerden muy bien cómo es el debate BP, tenemos 4 equipos, 2 a favor, 2 en contra de una moción. El lado a favor se llama gobierno, el lado en contra se llama oposición, pero esos que comparten postura no son equipo, vaya. Tienes tú que ganarle a los otros 3 equipos, a quien está en tu misma como bancada de gobierno u oposición y a los 2 equipos de la bancada contraria, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, nosotros deliberamos. Aquí hacemos 2 tipos de análisis. Vamos a pasar con lo que dice la diapositiva. Hacemos 2 tipos de análisis. Uno que es por comparativas, que es la manera en la que asignamos lugares, que es por comparativas bilaterales entre todas las cámaras del debate, ¿no? Como dice AG-AO, es alta, la A, gobierno es G, oposición es O, la B es baja. La baja son los segundos equipos de cada una de las bancadas, ¿no? Nada más como para dejarlo claro ahí como el código, por decirlo de alguna forma, ¿no? Hacemos el análisis por comparativas, es decir, alta de gobierno contra alta de oposición, ¿quién gana, no? Alta de gobierno, bueno, ahí dice AG, pero debería ser AG-BG. AG, alta de gobierno y baja de gobierno, ¿quién gana? ¿Quién presenta un mejor caso para defender la postura a favor, no? La baja de gobierno contra la baja de oposición, ¿quién gana de ellos dos? La alta de oposición contra la baja de gobierno, que ese se llama cruce corto. ¿Quién gana entre esos dos? La alta de oposición contra su baja de oposición y finalmente la baja de gobierno contra la alta de oposición, ¿no? Entonces son 6 comparativas las que tenemos que hacer. Ahí nada más me falló un poco la cuestión. El chiste, de nuevo, es que hagamos comparaciones entre todos los lados del debate. En la última debería ir baja de oposición contra la alta de gobierno, quien gana el cruce largo, así se llama, entre esos 2 equipos, ¿no? Entonces, quien acaba ganando el debate es quien gane esas 3 comparativas, ¿no? Es decir, alta de gobierno gana en primer lugar porque le gana a alta de oposición, porque le gana a su baja de gobierno y porque le gana a baja de oposición, ¿no? De acuerdo a los argumentos y refutaciones que presentaron. Ese es el primer tipo de análisis. Y el segundo tipo de análisis, que más bien es como un análisis para entender el debate antes que para asignar lugares, es el análisis holístico, ¿sí? De todo el debate. Porque generalmente lo que sucede, y es lo que hace medio interesante el trabajo de la deliberación en parlamentario británico, es que el debate generalmente se va transformando a lo largo de las participaciones, porque tenemos 2 posturas a favor y 2 posturas en contra que tales interpretaron la moción de una manera. Entonces presentan pues argumentos, cargas probatorias simétricas distintas, ¿no? O sea, presentan cosas importantes de la moción distintas. Entonces, es lo que tenemos que analizar. ¿Cómo fue que cambió el debate y finalmente de qué se trató? ¿Sí? A partir de esos cambios, ¿no? Vamos a ver ejemplos más claros de eso más adelante con la primera pregunta que le hacemos a la moción, ¿no? Tercer punto son que las refutaciones y los puntos de información también son importantes. Esto sucede mucho con personas novatas o con debates como muy cerrados, que a veces nos olvidamos de las refutaciones y los puntos de información. La refutación, recordemos que es cuando le dices al contrario por qué su argumento no está bien construido, le demuestras al panel que el argumento del contrario no está bien construido, tiene fallas. Y los puntos de información son participaciones que hacen personas de los equipos contrarios mientras una persona está dando su discurso. Esa persona decide darle la palabra y hasta por 15 segundos puedes decir una refutación, presentar una pregunta, una duda legítima, etc., etc., ¿no? Pues aprovechar tus 15 segundos como puedas y como quieras, ¿no? Y esos también llegan a tener mucho peso en el debate, porque tal vez en un debate muy cerrado, un punto de información que presenta una duda razonable sobre un argumento que es sobre el que versa la duda de quién gana, una comparativa o quién gana el debate, pues muchas veces ese punto de información te da esa duda razonable al argumento que tú crees que va ganando. Y dices tú, ese argumento que yo pensaba que iba ganando,
se ve lo suficientemente debilitado o yo empiezo a tener dudas significativas sobre ese argumento a partir de este punto de información, ¿no? Entonces, como son elementos discursivos también dentro de los casos, también se toman como material argumentativo importante y no deberíamos ignorarles, ¿sí? Y finalmente, es que analizamos forma antes, más bien analizamos fondo antes que forma en parlamentario británico, ¿sí? Lo decía Lam de la clase pasada, que sí es importante tener una buena oratoria para poder comunicar de manera clara, concisa y efectiva al panel y a los demás equipos el caso que quieres presentar, pero por más que uno tenga una oratoria impecable, si el fondo de lo que dice, la sustancia argumentativa que presenta no es suficiente, difícilmente va a ganar el debate, ¿sí? Contrario a si hay una persona que tal vez habla muy quedito, habla lento, que tal vez no hace muchos ademanes, no sé, muchas cuestiones como propias de la oratoria, de la expresión oral, si no las practica, pero me presenta un caso que es plausible, que genera impactos relevantes para la moción, que me establece cuáles son las métricas a valorar para el debate y que hace un esfuerzo por probarme todos esos puntos dentro de su caso, pues más allá de que hable bonito o no, pues es un argumento, eso es un caso bien construido y probablemente ese sea el que gane el debate, ¿sí? Entonces no dejemos por una bonita oratoria, que eso es, ojo aquí, lo que luego sucede en política, ¿sí? A muchas de las personas que estamos aquí nos va a tocar asesorar a personas candidatas, ¿no? Y en algunos escenarios, en algunos casos, no lo dudo que tal vez entre las personas que estamos acá, puede que alguien se candidate, ¿no? Se le dé la oportunidad y sí hay que tomar esos espacios, sí hay que aprovechar esas oportunidades, ¿no? Estaría chido, suena interesante, ¿no? En esta elección, en la siguiente, ¿no? Pero lo que suele pasar, sí, los preparamos a estas personas para hablar bien y para cautivar al público, pero generalmente no existe el fondo, ¿no? Especialmente en aquellos discursos y como personas candidatas que se basan en el alarmismo y en pues cuestiones como populistas y demás, ¿no? Demagógicas, que no dan sustancia, ¿no? Hacia lo que es el debate público y a los elementos que deberían convencer al electorado de otro partido, ¿no? Uno u otro candidato o candidata. Entonces, pues es importante tomar esto en consideración al momento de hacer debate, pero también al momento de hacer entrenamiento, asesoramiento y pues ejercicio político, ¿sí? Nunca olvidemos eso, ¿ok? Que es bonito hablar bonito, pero es más bonito pensar bonito, explicar bonito, ¿ok? Ahora, esas son las generalidades, las reglas básicas sobre lo que hacemos al momento de analizar qué fue lo que pasó en el debate, ¿no? Generalmente, de nuevo, en el mejor escenario tú ya sabes quién ganó, ¿no? Pero vayamos a un escenario como más complejo, que exige un poco más de atención de nuestra parte, que tiene que ver con pues, un debate cerrado, ¿no? En donde tal vez algunas cosas no son muy claras, ¿sí? Y nosotros a partir, como le hacemos preguntas a la moción o al debate que se virtió para poder resolver quién gana ese ejercicio, ¿no? ¿Quién gana esa ronda? ¿Quién gana ese debate, ¿no? Y para mí, como entre muchas otras preguntas que pudiéramos hacer, para mí las claves son estas cuatro, ¿no? La primera, y probablemente la más importante, es de qué se trató el debate. La segunda es cuál fue el mejor argumento, que, ojo, esta cuestión del mejor argumento tiene que ver con de qué se trató el debate, ¿sí? Es como un seguimiento a esa primera pregunta. ¿Qué tanto pesaron las refutaciones y los puntos de información? Es decir, si estos de alguna manera cambian alguna comparativa o definir quién gana primero y segundo lugar, si es que hubo muchas refutaciones o no las hubo, y finalmente si se debatió según las reglas, ¿sí? Esto porque en BP hay ciertas particularidades del reglamento que por cuestión de justicia, de que este equipo ya no le puede responder a este y que existen los puntos de información, pero no me dan chance de decírtelos y así, ¿no? Hay muchas particularidades que nos indican por reglamento que tenemos que valorar de manera distinta a como lo haríamos con cualquier otro tipo de comparación de argumentos, ¿no? Con choques de argumentos, ¿no? Pero pues eso lo veremos ya casi al final, ¿no? Vámonos con la primera pregunta entonces. Ahí, ¿dónde está mi cursor? Ahí está mi cursor. No cambie la diapositiva.
¿De qué trató el debate? ¿Sí? Aquí vamos a rescatar algunos conceptos que debieron haber visto, bueno, que deberían como tener en cuenta de las primeras sesiones y de preparación de casos y demás, que tiene que ver con las definiciones, la carga de la prueba, la métrica y otros conceptos más, ¿no? Las definiciones, recordemos que son como, vaya, lo que dice, por ejemplo, la primera persona, el primer ministro, la primera ministra de la alta de gobierno, para decir cuáles son los conceptos, ¿no? Para definirlo bien de acuerdo a las necesidades del debate o a lo que se plantea en la moción, ¿no? La carga de la prueba es aquello que se dice que es como lo que se tiene que probar para ganar el debate, y justo ahí es donde empezamos a notar de qué se trata el debate, ¿no? Y finalmente, la métrica es con qué vamos a medir esa carga probatoria. Es decir, vamos ahora a tomar el ejemplo de los perros y los gatitos, que esto lo meten casi todos mis talleres, que es una moción que dice así, ¿no? Esta casa cree que los perros son mejores mascotas que los gatos. Yo estoy a favor de los gatos, pero eso es una opinión personal. Esta casa cree que los perros son mejores mascotas que los gatos. Y llega la alta de gobierno que tiene que defender a los perros, ¿no? Y dice, la carga de la prueba aquí es demostrar, es más bien, ganará el equipo que demuestre que existen mayores beneficios para los dueños de las mascotas, ¿no? Y ya te empieza a vertir una argumentación sobre cómo ellos, y la métrica que establece para probar eso de los beneficios para los dueños tiene que ver con cuestiones de felicidad, con cuestiones de bienestar, de unión familiar, de sentido de vida, no sé, de varios como elementos que nos demuestran que hay una forma de medir de alguna forma esos impactos, ¿no? Y nos dice eso, ¿no? Que lo que importa son los dueños, ¿no? Y llega la oposición o la baja de gobierno incluso, y llega y dice, ¿saben qué? De eso no trata este debate. Que ojo, como baja de gobierno sería muy poco estratégico hacer eso. Pero llega la alta de oposición y te dice, ¿saben qué? Este debate no se trata sobre la cuestión de los dueños, consideramos que es importante, pero no es lo más importante del debate. Nosotros creemos que los gatos son mejores, como mejores mascotas, y eso lo demostraremos en razón de que son mejores para el desarrollo, para la sociedad y el medio ambiente, ¿sí? Entonces, mientras que gobierno me defiende a los perros en función del bienestar de los dueños, la oposición me defiende a los gatos en función del bienestar social y ambiental. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros aquí? Y ojo aquí que aquí dice, revisa si existen impugnaciones. Esto no es tanto una impugnación, más bien es como tratar de ponderar cuál es el meollo del asunto, el punto más importante del debate, pero justo lo que pasa aquí es que cuando presentas una carga distinta a un punto central del debate distinto, tienes tú que justificarlo, ¿no? Entonces, este es el primer análisis que hacemos. ¿Cuán justificado está el hecho de que digan que es la sociedad y no los dueños, ¿no? ¿Por qué es más importante la sociedad que los dueños, ¿no? Además de que eso me lo tienen que demostrar con plausibilidad dentro de la argumentación, eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y ya lo que nosotros tenemos que hacer es ver cómo justificaron sus cargas probatorias y cómo su argumentación responde a esas cargas probatorias. Porque, ojo aquí, alta gobierno puede decir muchas cosas maravillosas de que son importantes los dueños, pero pueden decirme uno o ningún argumento sobre por qué eso impacta en los dueños, ¿no? Entonces, aun cuando pareciera ser lo más importante del debate, si no hay argumentación que la sustente, pues probablemente es una carga probatoria que queda fuera del debate y nos iríamos en otro camino, que es el de oposición, de defender el beneficio de la sociedad, ¿no? Y ya, ¿no? Eso es como lo que hacemos. Empezamos a ponderar, ¿sí? La cuestión de la balanza, como personas juezas, aquí entra en juego, ¿sí? Ponderamos cuál es el punto central del debate, ¿sí? Y puede haber varios puntos centrales del debate. En este caso no es que se nieguen, sino que las dos coexisten, pero la diferencia reside en qué tanto me justifican la importancia de una u otra y cómo las argumentaciones prueban que justamente una es más importante que la otra, ¿no? No nada más justificar la prueba, sino que la argumentación responda a esa carga, ¿ok? Y esto lo hacemos, y aquí empezamos con ciertas cuestiones estratégicas. Con el número 2, dice, prestar atención a lo que dicen las primeras participaciones de cada equipo, ¿sí? El primer ministro, que es de la alta de gobierno, tiene que establecer las bases del debate, ¿sí? Definiciones, status quo, carga de la prueba, etc., ¿no?
Pero como ya vimos, la alta oposición puede decir, ¿sabes qué? Muy chido tu caso, pero también puede tratarse de esto otro, ¿no? Importancia para la sociedad y medio ambiente. Y luego llega la baja de gobierno y el extensionista o la extensionista de gobierno y la extensionista o el extensionista de oposición puede hacer lo mismo, ¿sí? De nuevo, no sería muy estratégico, pero sí pudiera llegar y decir, ¿saben qué? El debate realmente se trata sobre la sociedad y el medio ambiente, tal y como dice la alta de oposición, y eso lo demostraremos con nuestra argumentación, ¿no? Entonces, las primeras participaciones de cada equipo nos dicen justamente de qué va a tratar su caso, ¿sí? Y a qué buscan impactar. Entonces ya nosotros a partir de eso podemos ir viendo con qué equipo, más bien qué equipos están respondiendo a los puntos centrales del debate. Que ojo aquí, en este ejemplo en donde alta de gobierno defiende a los dueños y los otros 3 equipos defienden a la sociedad y al medio ambiente, no significa que porque 3 equipos lo hayan hecho, que ellos estén defendiendo el punto central y que debamos darle el gane a alguno de esos 3 equipos. No, sino que en función de que ellos justifiquen y de nuevo la argumentación responda a esa carga de la prueba, nosotros decidiremos cuál es el punto central del debate. En ese caso, bajo ese razonamiento, la alta de gobierno, aun cuando haya sido el único equipo en defender el bienestar de los dueños en función de su felicidad y sentido de vida, podría seguir ganando el debate, a pesar de que los otros 3 equipos hayan pretendido hablar de otra cosa. ¿Cómo hacemos eso? A partir del análisis de la argumentación y de la justificación de la carga probatoria, ¿sí? Eso se adquiere con la práctica. No piensen que nos vamos a meter de lleno, es con la cuestión de la práctica, ¿ok? Ahora, aquí los 2 puntos, pero ahorita les explico de dónde venía el cuarto. Los debates sin conceptos claros se evalúan a partir de lo presentado. Es decir, hay debates en donde no presentan carga de la prueba, donde no presentan métrica, pero la argumentación te dice más o menos de qué se trata, ¿sí? Con este ejemplo de los perros, tales no te digan explícitamente que se trata de los dueños, pero la alta de gobierno, todos sus argumentos se tratan de los dueños, ¿sí? De cómo beneficia a los dueños de los perros y cómo es menos benéfico para los dueños de los gatos, para hacer la comparativa entre los 2 mundos. Y la argumentación que hacen los otros equipos, tales no te digan claramente que es para hablar del beneficio para la sociedad, pero toda su argumentación está versada sobre el beneficio para la sociedad. Entonces, a partir de eso, de los actores que entran en juego, de a quién impacta cada uno de los argumentos, es que nosotros podemos identificar cuál es el punto central del debate y cuando hagamos eso, hacemos este análisis ponderado de realmente cuál es el punto central del debate. Ya que identificamos cuáles son los puntos que se tocaron por parte de cada uno de los equipos o en general en el debate, ya podemos empezar a ponderar sobre cuál es el centro del debate, ¿sí? Y, por ejemplo, ese era como el cuarto punto, que hay como casos en los que hay 2 como puntos que están pues paralelos en el debate, que están presentes en el debate, que no se niegan, pues ahora tenemos que hacer un ejercicio de ponderación, ¿no? Ahora, fuera del ejemplo burdo de los perritos y los gatos, que puede ser una discusión importante para algunas personas, incluyéndome, vamos a hablar de otro ejemplo que tiene que ver con cuestiones ahora sí políticas, ¿no? En donde empezamos a aplicar esto a otro tipo de escenarios, ¿no? Que es, por ejemplo, para mí un ejemplo claro es la discusión sobre la regulación de armas en Estados Unidos, ¿no? Mientras que el Partido Republicano, en como casi todos los estados y dentro del Congreso a nivel nacional, a nivel federal, defienden el no tener más regulaciones sobre la compra y portación de armas. Gran parte de la facción demócrata de la política estadounidense defiende que existan estas regulaciones, ¿no? Y generalmente el argumento por parte del Partido Republicano es la libertad de la segunda enmienda constitucional para poder portar y comprar armas, y contra lo que dicen como en el Partido Demócrata, que es la cuestión de la seguridad de la ciudadanía. Entonces, aquí empezamos a ponderar, ¿sí? Me están hablando de 2 puntos que pudieran ser relevantes dentro del debate, ¿sí? Pero cuando empezamos a escuchar los argumentos que se versan a la justificación de cada una de estas, ya podemos dirigir nuestro como postura hacia qué lado pudiera ser como más importante para la sociedad
y para los pues, ciudadanos y ciudadanas estadounidenses, ¿no? Y por ejemplo, acá en el Partido Republicano, de nuevo, defienden mucho esta cuestión de la libertad, pero por otro lado, defienden como esta cuestión de la seguridad, ¿no? Vaya, como diciendo que las regulaciones no van a violar la segunda enmienda, ¿no? Que el hecho de poner regulación no significa que no vas a poder tener un arma, no significa que te vamos a quitar tus armas, simplemente que para que las personas puedan tener cierto tipo de armas o puedan comprar cualquier tipo de armas, tienen que hacer cierto tipo de cosas, tal y como hacemos cierto tipo de cosas para poder tener un coche, una licencia para conducir, tal y como hacemos ciertas cosas para adquirir un crédito, tal y como hacemos ciertas cosas para comprar una casa, ¿no? No es que no puedas comprar una casa, no es que se te vaya a quitar tu casa, para llegar a eso y para poder mostrar que eres responsable con el uso de ese tipo de herramientas, como un crédito, por ejemplo, necesitas cumplir con ciertos requisitos. Y creo que podemos estar de acuerdo aquí en que eso no es violatorio de los derechos pues, de un ciudadano, ¿no? O de la ciudadanía. Entonces, a partir de ahí, ya estoy empezando a meter como un poco de mis posturas, ¿no? Una disculpa. Pues nos vamos hacia el eje de la regulación, ¿no? Empezamos a decir, ¿sabes qué? La cuestión de la seguridad puede llegar a ser un poco más importante porque de cualquier modo con las regulaciones no estamos violando la cuestión de la libertad, como la libertad como un valor absoluto y como algo que se tiene que defender bajo una situación bastante abstracta que nos acaba por explicar, ¿no? Por parte del Partido Republicano. Ajá. Ese es un ejemplo de ese caso. El siguiente ejemplo de este caso es cuando los dos facciones, las dos posturas, dicen, ok, se trata sobre seguridad de la ciudadanía. Creemos que es, dice el Partido Republicano, que la gente pueda tener las armas que necesite en caso de que se tenga que defender. ¿Sí? Y por otro lado dice, no, es mucho más seguro que tengamos que poner regulaciones para saber quiénes tienen armas, dónde las compran y en dónde han sido disparadas para poder darle seguimiento y poder como evitar, pues como los tantos tiroteos que suceden en Estados Unidos. Ahorita ya es una cifra alarmante, al menos uno por día, ¿no? Entonces, ya estamos aquí en el entendido de que se trata sobre seguridad, ¿no? Y ya no estamos hablando de puntos distintos del debate, estamos hablando de un punto central. Y a partir del análisis que yo hago, yo ya sé de qué se trató el debate, se trató de seguridad, ¿sí? Y cuando yo ya sé, ya puedo identificar de qué se trató el debate, yo paso a la siguiente pregunta, ¿no? Que es, ¿cuál fue el mejor argumento? Antes de pasar a esto, ¿existe alguna duda con respecto a lo que les acabo de decir de la primera pregunta? Pueden levantar la mano o ponerla en el chat. Ajá, Ángel. Hola, buenas noches, Daniel. Una pregunta, bueno, no quisiera adelantarme o algo así, pero estas preguntas que pusiste anteriormente, bueno, las cuatro que estás desglosando, pueden servir para, obviamente, hacer retroalimentación. Es que, bueno, te voy a contar un poco, hice un juece una vez y, pues, quizás no fue tan exitoso que digamos, porque yo soy un novato todavía en eso de ser juez, entonces, podrían ser clave para, obviamente, para llevar a cabo una evaluación, una retroalimentación dentro de un debate. Sí, la retroalimentación para mí es el punto más importante de cualquier como adjudicación, porque es donde tú le dices a los equipos quiénes ganan, quiénes pierden y por qué no. Y justamente estas preguntas nos sirven. Generalmente lo que yo hago, les cuento un poco mi experiencia, yo les digo, gracias, todo buen debate, y así, ajá. El debate se trató sobre dos cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo en el debate de los perritos y los gatitos, el debate se trató sobre dos cosas, ¿no? El beneficio de los dueños y el beneficio a la sociedad y al medio ambiente. Por un lado, me decían que es benéfico para los dueños en este y este sentido y por qué esto era lo más importante del debate. Por el otro lado, me decían que era benéfico para la cuestión de los gatos y el medio ambiente esto, esto y esto, y así, ¿no? En términos muy generales, pero acaba pesando más la cuestión de los dueños porque aquí me demuestran con mayor plausibilidad cómo es que esto genera impactos para los dueños, el hecho de tener un perro por encima de tener un gato, ¿no? Y eso cómo lo demostramos a partir del momento en el que me dicen que es benéfico para ellos porque los perros son mucho más cariñosos y mucho más acercados a sus dueños, pues que les genera un sentimiento de bienestar a quienes comparten los espacios con estos, ¿no?
Entonces, en ese sentido, los lugares quedan de la siguiente manera: alta de gobierno en primer lugar, alta de oposición en segundo lugar, baja de gobierno en tercer lugar, baja de oposición en cuarto lugar, ¿no? Y ya yo empiezo a hacer un análisis de las 4 posturas, ¿no? De todas las comparativas: altas, bajas, cruce corto, cruce largo, gobiernos, oposiciones, ¿no? Entonces, sí, estas preguntas son básicas para poderlas responder al momento de la retroalimentación. Todo lo que se discute con tus panelistas al momento de deliberar, generalmente lo resumes, lo masticas y ya luego, por alguna extraña razón, como lo devuelves, ¿sí? Es un pésimo ejemplo, pero muy gráfico, una disculpa, como para que la gente lo entienda, de qué fue lo que sucedió en el debate y cómo les puedes demostrar por qué ganaron los equipos que lo hicieron, ¿sí? Entonces sí, son preguntas básicas que tenemos que utilizar o que podemos utilizar al momento de retroalimentar. Existen estrategias diversas para hacerlo, pero en mi opinión estas son básicas para dirigir tu exposición, ¿sí? Entonces sí, muy buena pregunta. ¿Existe alguna otra duda? Podemos seguir con la cuestión de cuál fue el mejor argumento. Creo que estamos listos. Vamos a checar entonces esto acá. ¿Cuál fue el mejor argumento? Terminamos justamente con esta idea de que ya sabemos cuál es el punto central del debate, ¿no? Y ya cuando identificamos cuál es el punto central del debate, ya nosotros podemos identificar cuál es el argumento más impactante y mejor explicado, ¿no? En términos de relevancia y plausibilidad dentro de ese encuadre, ¿no? Como dice el primer punto, el argumento más importante, o el mejor argumento, pues justamente bajo la lógica que acabamos de explicar, pues tendría que responder a los puntos centrales del debate, ¿no? O sea, si yo ya dije que el debate sobre seguridad en cuanto a las armas es pues el punto central, yo no voy a hablar sobre el impacto económico que tiene la venta de armas, ¿no? Para defender su no regulación, ¿sí? Entonces, aun cuando me expliquen muy bien la cuestión de la economía gracias a la venta y posesión de armas, aunque esté súper bien mecanizado y súper bien impactado y suene pues interesante, como no es el punto central del debate, puede ser que te sirva de algo para tal vez ganar una comparativa contra un equipo con el que tengas un cruce como una comparativa medio cerrada, pero tal vez ese no te alcance para ganar todo el debate, ¿saben? Porque el punto central ya decidimos que fue otro. Entonces, cuidado con eso. Y ojo, aquí podemos utilizar el modelo de argumentación Areli, que es afirmación, razonamiento, evidencia, link e impacto, para analizar cuán sólido es el argumento, ¿sí? Dentro del debate BP, como no podemos consultar información por medios técnicos o solo escritos, como periódicos y libros, como sobre las situaciones que vamos a debatir, pues a veces la cuestión de la evidencia, las cifras, las estadísticas, la historia, pues puede llegar a ser un poco difícil de presentar, ¿no? No siempre tenemos esas cifras a la mano. Entonces es difícil a veces en BP encontrar un argumento Areli completamente bien construido, con todos sus elementos bien armados, ¿no? Pero sí es una línea que podemos seguir, un modelo que podemos seguir para identificar cuán bien está construido un argumento. Es decir, si decimos una afirmación sin razonamiento, pues probablemente es una afirmación gratuita, ¿no? Si existe una afirmación, un razonamiento y no tiene evidencia, tal vez sea débil ante un argumento que sí tenga evidencia, ¿no? Y que tenga igual sustancia dentro del razonamiento. Puede tener la afirmación, razonamiento, la evidencia, pero no puede ser que tenga el link, que es como su relevancia de acuerdo a la moción, que tiene que ver con la moción, tal vez no tenga mucho que ver, entonces el link es débil y yo por ahí puedo empezar a refutar, o tal vez el impacto no existe, no me explicas el impacto, ¿no? Que es el último punto. Entonces podemos utilizar de nuevo este modelo para identificar cuán sólidos son los argumentos de nuevo, de acuerdo al tema central del debate que ya identificamos antes, ¿ok? Después, priorizamos el análisis antes que el impacto, tal y como les decíamos, la plausibilidad antes que la relevancia, ¿no? Y, ojo aquí, cuidado con las falacias, ¿sí? Las falacias más comunes son dentro del BP y dentro de la política, ojo aquí, pueden ser la apelación al sentimiento, o sea, como la falacia a la autoridad, es decir, lo dijo una persona importante y por eso es cierto, ¿no? Sucede mucho dentro
del partido que actualmente gobierna, ¿no? Lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador y por ello es verdad, ¿no? Que no es que estas personas robaron tanto dinero y después sale una nota que es de un portal medianamente creíble, ¿no? Como con buena reputación, a decir, no es exactamente esa cifra, ¿no? Pero la gente sigue creyendo en lo que dice el presidente, ¿no? Entonces, ojo, tenemos que tener mucho cuidado con las falacias que nosotros presentamos, ¿sí? O más bien que escuchamos como personas juezas, como personas interesadas en política, como personas que participamos de la política, ¿sí? También tendemos a usar, bueno, se tiende dentro de la política a utilizar herramientas de desinformación o demás, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos, muy atentas a este tipo de cosas, porque justamente pueden llegar a ser como pues, problemáticos, ¿no? Y pueden generar problemas en cuanto a la información que la gente tiene para poder simpatizar o acabar como votando por un partido, un candidato u otro, ¿no? Entonces, cuidado con este tipo de cosas, ¿no? Y, por ejemplo, esto de cuidado con las falacias, de nuevo, nos puede ayudar mucho para el análisis de la política pública, ¿no? En términos de plataformas electorales, ¿sí? Porque aquí tenemos, por ejemplo, un mundo que tiene personitas y un signo de paz y así, que es luego lo que sucede muchas veces. Esto muchas veces sucede mucho dentro de escenarios locales, en alcaldías, en donde dicen, ¿saben qué? Vamos a poner esto en el municipio y vamos a cambiar completamente esta situación, ¿no? Por ejemplo, el presidente que actualmente gobierna aquí en Ciudad Hidalgo, Michoacán, no es un señor mucho de mi agrado y yo no soy mucho del agrado de él, pero pues trabajamos en cuestiones institucionales. Eh, um, pero lo que hizo este señor en campaña la vez pasada fue decir, vamos a unir el norte que tenemos, el libramiento norte, con la autopista, ¿cuál es? La de Guadalajara a Tocomulco, no me acuerdo cómo se llama exactamente, cuál es la ruta, ¿no? La autopista. Pero es una que, pues vaya, casi que podemos decir que nos ganó un municipio aledaño y pues tuvo beneficios económicos a partir de la puesta de esa autopista eh, o de la anexión de esa parte de la autopista. Entonces el señor decía, vamos a meterla acá por el circuito norte, y vamos a hacerla así, 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 así. Y pues es fecha que pues ni siquiera se ha presentado un proyecto, ¿no? No se ha hablado siquiera de un proyecto para construir esa anexión a la autopista, ¿no? Entonces, como el impactar grandemente, de nuevo, regresamos regresamos un poco a la cuestión de los impactos, puede llegar a ser un poco pues, como falaz, ¿no? En cambio, si me dices, si una argumentación me dicen, es que vamos a cambiar, generar paz mundial, pero tenemos otro que me dice, no, pues sabes que le vas a mejorar el día a alguien, pues aun cuando nada más es una sola persona, para mí es mucho más probable mejorarle la vida a una sola persona que mejorarle la vida a todas las personas, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Y esto es como, de nuevo, algo que tenemos que tener presente al momento de pues, nosotros hacer el ejercicio político para este proceso electoral y para cualquier momento de la vida, ¿no? Para quienes tengamos, ¿no? como la intención de seguir en este tipo de ejercicios, ¿no? Más allá de los procesos electorales, ¿no? Que eso es lo importante, ¿no? Permanecer aquí y tratar de hacerlo de la mejor manera, ¿no? Tratar de comunicar de manera honesta y pues siempre promover el pensamiento crítico y el señalamiento de la desinformación, ¿no? Entonces, nosotros ya, nada más como para acabar de encuadrar lo que dice esta diapositiva, ya identificamos, pues ahora vamos a decidir cuál es el mejor argumento, ¿no? A partir de lo que ya les expuse, que es como cuál es el que está mejor construido, cuál es el que está más justificado, cuál responde más a una cuestión de análisis antes que al impacto, si comparte ambas cosas, pues qué bien, ese es un argumento muy, muy bien construido, muy bien pensado, si no, pues tenemos que pensar en otro tipo de cuestiones para pues ponderar los argumentos. Regresando un poco al tema de las armas, en Estados Unidos, dicen, ahora vamos a tener una cuestión de seguridad. La gente es más segura cuando puede comprar todas las armas que quiera y puede como tener armas en su casa por cualquier cosa que necesite, ¿no? Por otro lado, tenemos a la facción que quiere regular
como la aportación y la venta de armas, que dice, la seguridad la vamos a obtener cuando sepamos cómo hacer que las personas compren armas de manera más responsable y podamos evitar que personas que no deban comprarlas, que pues las puedan. Entonces ya tenemos esos dos argumentos, ¿no? Y pareciera ser un poco más plausible el hecho de poder identificar a partir de política pública como a quienes sí y a quienes no les vamos a vender armas, en lugar de simplemente decir, mientras más armas tengamos, más seguridad vamos a tener, ¿no? Entonces ya tenemos dos argumentos que responden a un tema central, pero a partir de nuevo de situaciones como de evidencia, de mecanización y de justificación de políticas, nosotros podemos decir cuál es el mejor argumento, ¿no? Si dejar que todas las personas tengan armas porque más armas es más seguridad, o poner regulaciones porque lo que queremos es que las personas incorrectas tengan armas, ¿no? En ese sentido, tal vez nos podríamos girar por este lado, que tiene una política muy bien construida y no nada más basada en una situación como no correlacional, que no tiene correlación, que es el más armas, más seguridad, ¿sí? ¿Existe alguna duda con respecto a esto? ¿O podemos pasar a la siguiente? Ya nada más son como 12 diapositivas para poder hacer la actividad. Ok, creo que no. Ahora, vamos con las refutaciones y los puntos de información. De nuevo, estos tienen un peso importante en el debate porque también se consideran material como argumentativo, pues. Suman al caso que tú presentaste y suman justamente a las comparativas que hacemos de tu propio equipo con los otros tres, ¿sí? Especialmente cuando tu pollo o refutación va directo a un equipo, ¿no? Pero ojo aquí, hay muchas maneras de cómo valorar esto, ¿no? Que es, no por decir voy a refutar significa que haya sido efectivo, ¿sí? Eso sucede mucho en debate, de no, es que vamos a empezar refutando el caso del contrario, y empiezan refutando el caso del contrario, pero en realidad no están refutando nada. Y eso lo podemos identificar a partir de cómo agarra el argumento del contrario y razones, pensemos los argumentos como cadenitas, ¿no? Que está como el razonamiento, la evidencia, el impacto y demás, ¿no? Y llega alguien y me dice, me rompe una, ¿no? O le ponen tajón, ay, perdón, le puché la flechita por accidente. Le da un como cachazo a una de las cadenitas, ¿no? Por ejemplo, el link que les decía hace rato, ¿no? Puedes tener un argumento que puede ser bien construido, pero tal vez no tenga mucho que ver, pues mi refutación va a ser esa, ¿no? Si analizamos el argumento del contrario, no tiene verdadera como relevancia o impacto dentro del tema a debatir, entonces el link está fallido, es fallido, ¿no? Entonces no es un argumento convincente o relevante dentro del debate. Y eso debería ser suficiente para que el panel de jueces diga, pues sí es cierto, ¿no? Es un argumento que si bien está bien explicado, no tiene relevancia dentro del debate. Entonces, pues como no lo eliminas del debate porque lo usas para equipos, pero pues ya no le das la relevancia que debería tener, ¿no? O que pretendían que tuviera, ¿no? Entonces, la refutación es cuando en verdad entras en materia con el argumento y atacas alguno de los elementos que conforma el argumento, ¿sí? Podemos utilizar de nuevo el ARELI para ver si hubo alguna debilitación de algún argumento, ¿no? Ver, no es que le atacó al razonamiento cuando me explica esto y esto, ¿no? O ataca la evidencia que parecía ser como falsa, porque me demuestra otras cifras que contradicen las que dice la persona que presentó el argumento, ¿no? Entonces hay muchas formas de identificarlo, ¿no? Y el ARELI es una de las formas que podemos utilizar para ver qué tanto debilitaron un argumento recién refutado, ¿no? Otra cosa es que no se trata de derribar un argumento, sino de situar nada más una duda razonable. Incluso las dudas razonables pueden decir, ¿sabes qué? Por ejemplo, esta cuestión de las armas, puede ser una situación de mientras más armas, más seguridad, y es como de, ok, pero no te cabe la posibilidad de que tal vez mientras más armas haya en posesión de la ciudadanía, más posibilidades hay de que caiga en manos equivocadas. Y eso lo puedo presentar yo, por ejemplo, en un punto de información, ¿no? Porque es una pregunta cortita. Ajá. Entonces, tal vez la persona que está debatiendo, tal vez sepa responder, tal vez no, pero a ti como persona jueza dices, no, pues sí, cierto. Y ya si tú haces una duda razonable sobre el argumento del contrario,
y ya o sea, no derribas el argumento completamente, o sea, sigue estando en juego, pero ya situaste una duda sobre cuán efectivo es y cuán real es el impacto que pretenden, que es el de mayor seguridad a partir de más armas disponibles, ¿no? Y otra cosa, con el tercer punto hay que identificar bien a qué responde un punto de información, ¿sí? Porque generalmente vamos los puntos de información y los apuntamos y decimos, pues o sea, sí dijo una cosa, pero no sé a qué le respondió, ¿sí? Aquí nos apoyamos mucho con nuestras notas, porque luego sucede que presenta puntos de información hacia cosas que se dijeron hace 2 minutos en el discurso y en tus notas tal vez ya sea un poco más difícil encontrarlo. Entonces, es importante al momento de hacer la revisión de notas al final del debate para ver más o menos hacia dónde iba ese punto de información, ¿no? Para pues, poder como pues ver cuán efectivo fue, ¿no? Y a qué parte de la argumentación del contrario pues atacó, ¿no? Y esto es como un último punto, pues el interrumpir refutaciones o puntos de información no es justo, ¿sí? No permite un ejercicio dialéctico. Y, por ejemplo, esto sucede muchísimo dentro del escenario público, ¿sí? No sé si ustedes ubiquen, por ejemplo, a Ben Shapiro, que es un como hace cosas interesantes en medios en Estados Unidos, ¿no? Pero es una persona que se caracteriza por hablar pues muy rápido y tiende a interrumpir a las personas con las que habla, es de facción conservadora. Entonces, cuando está debatiendo con alguien y empieza a decirle cosas que tales no le gustan porque ataca lo que está defendiendo, generalmente tiende como a interrumpirles, ¿no? O por ejemplo, dentro de las mañaneras, sucede mucho, ¿no? Que pues el presidente, cuando escucha a un periodista haciendo una pregunta o un follow-up de una pregunta que ya hizo, que ataca tajantemente a una situación que está platicando el presidente, generalmente les interrumpe, ¿no? Y empieza a ir por otro sitio para contestar, ¿no? Que es, no, es que tú eres una persona de aquella de los medios que no son confiables, que la han fallado a la ciudad. O demás, ¿no? Ese tipo de discursos divisivos entre los medios de comunicación, ¿no? También Agustín Laje en sus debates, sí, o sea, aquí como, pues vaya, respetando las posturas que cualquiera tenga sobre cualquiera de los temas que son de interés público, Agustín Laje es el ejemplo perfecto de cómo no se debate, ¿no? Y cómo se debate de mala fe, a partir de información falsa, a partir de trucos como medios raros y sobre lo que no debemos defender dentro del debate, ¿no? Tal vez en otro momento podamos platicar de eso. Pero justamente dentro de este tipo de escenarios podemos identificar cómo, por ejemplo, si yo no tengo elementos para refutar, empiezo a atacar por otro lado, que puede ser justamente eso, decir, es que tú eres así, la falacia ad hominem, ¿no? A la persona, es que tú eres así, es que tú perteneces a tal, es que tú eres de la oposición, es que tú eres un vendido, ta, 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 ta. Cosa que también sucede, por ejemplo, por acción opositora alarmista, que supone a veces, o bueno, no, que supone en la mayoría de los casos va por México, que cuando una persona de cualquier facción política, de cualquier partido, empieza a decir algo que no les agrada, pues empieza a decir que es un chairo, que es un vendido, que es un chayotero y demás, ¿no? O empieza a decir pestes del presidente en vez de atender a las temáticas que están discutiendo, ¿no? Es que está destruyendo al país. O sea, sí, pero te estoy preguntando sobre política pública. No, es que el presidente está haciendo esto, ta, 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 ta. ¿Sí? Eso no es refutar, eso no es contestar, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado con ese tipo de cosas dentro del escenario público y dentro del debate, ¿sí? Eso no es refutar, eso no es dialogar, ¿sí? Es simplemente tratar de esparcir como pues vaya, alarmismo y demás cosas que respondan a una agenda, ¿no? Y no entran en discusión sobre las cosas que pues, dentro de los escenarios públicos se toman, ¿no? Y finalmente, vamos a hablar sobre si se debatió según las reglas, ¿no? Y esto lo vemos dentro de distintas situaciones dentro del escenario público, ¿no? Como les dije hace rato, hay ciertas reglas que dentro del parlamentario británico que nos piden analizar el debate de manera distinta, ¿no? El primero y a veces el más común es los hung cases, ¿no? El caso colgado.
Porque imaginen esto. Tenemos a las cámaras altas, ¿sí? Tenemos a los dos participantes de cada equipo. Primer ministro, viceministro de gobierno, líder de oposición y vicelíder de oposición, ¿sí? Primer ministro habla primero, líder de oposición le contesta, viceministro le contesta al líder de oposición y luego vicelíder de oposición le contesta a viceministro, a primer ministro y refuerza a su líder de oposición. Y después de eso, la alta ya se gastó sus dos participaciones y ya no puede responderle. La única manera en la que le puede responder es a partir de un punto de información. Pero ¿qué pasa si no se lo concede? Si el vicelíder de oposición no le concede el punto de información, pues no le está dando chance de pues, decirle en qué está mal, ¿no? Y eso se considera pues fuera del fair play de debate, ¿no? Pero aquí el punto importante es que tenemos que hacer un análisis para ver si dentro del caso de gobierno existe una respuesta intuitiva a lo que dice el vicelíder de oposición que no pudo ser contestado por primer gobierno, ¿sí? Y esto aquí la regla, que quiero que se lleven para allá afuera, es el hecho de que no porque seas la última persona que hables, significa que tengas la razón. No significa que una persona que no te haya contestado, significa que hayas ganado una discusión. Esto se da mucho en Twitter, por ejemplo. No supiste qué contestar, se le fue el internet y ¿sí? El hecho de que no exista una respuesta no significa que hayas ganado un debate o una discusión, ¿sí? Lo que tenemos que analizar en ese tipo de casos es si dentro de esa discusión, dentro de ese debate, la persona que no habló al último o el equipo que no habló al último, dentro de lo que virtió, existen elementos que yo puedo extrapolar o abstraer de forma que yo pueda identificar posibles respuestas a lo que no fue contestado, ¿sí? Así es como valoramos un case en debate y así es como deberíamos analizar, pues vaya, las participaciones de un debate. Esto se da mucho en debates presidenciales, por ejemplo, que tienen turnos para decir, tú eres esto, tú eres lo otro y demás, ¿no? Por ejemplo, que están discutiendo sobre como cuestiones de seguridad, ¿no? Que es un tema importante dentro de los debates presidenciales. Y empiezan a decir, tres candidatos, digan qué es lo que proponen, 2 minutos. Réplicas de 1 minuto. Tú le contestas al segundo, el segundo le contesta al primero, el primero le avienta tierra al tercero, el tercero le contesta al primero y demás. Y de repente el segundo tiene la última palabra y suelta una bomba pero recia, ¿no? Que en contra del primer participante, donde muestra su colusión con como grupos criminales, ¿no? O sus antecedentes como delincuente menor, ¿no? O algo así, ¿no? Entonces, tú te quedas de ájala y es con lo último que te quedas. Pero el análisis que tenemos que hacer de manera crítica al momento de analizar este tipo de escenarios es pensar por qué lo hizo, de qué manera le sirvió, o si presentó alguna cosa que tal vez no fue un ataque, pero sí tal vez algo sustancioso dentro de su política pública de seguridad, pues pensar en que si existen respuestas dentro de los otros dos candidatos o candidatas hacia lo que esa persona dijo al último, ¿sí? Porque es como de, yo lo dije al final, es con lo que se quedan y es lo más importante, ¿no? Y no tenemos que conceder eso, tenemos que ser más inteligentes que eso, ¿ok? La segunda es que el látigo, que son las últimas participaciones de las bajas de gobierno y oposición, no puede presentar argumentos nuevos. Es decir, si el extensionista de cada uno de los equipos dice, el argumento 1 es sobre los perros tienen el pelo más suave que los gatos y que los perros te defienden cuando vas en la calle y los paseas, ¿no? Y el látigo de oposición tiene que hacer un resumen del debate, refutar y así, ¿no? Tal vez ya, como tengamos entendido eso. Y me empieza a decir que justamente los perros tienen un pelo más suave, que te pueden defender cuando te quieren atacar en la calle, cuando sacas a pasear, ¿no? A sus dueños. Pero luego me saca una cosa que nada tiene que ver con lo que dijo el extensionista, y es el hecho de que es mucho más fácil cuidar de un perro porque el perro te avisa, es más fácil que te des cuenta cuando un perro está enfermo que un gato, ¿no? Entonces es mucho más fácil cuidar. Y tú dices, eso nunca lo dijo el extensionista, ¿sí?
Entonces, eso, lo que hacemos ahí como jueces es no tomarlo en cuenta, ¿sí? No lo sancionamos, no nada, simplemente no se toma en cuenta. Perdió su tiempo explicando eso, ¿sí? Dentro del escenario público, eso lo podemos empezar a ver cuando justamente presentan cosas que no tienen nada que ver con lo que se está discutiendo, ¿no? Especialmente cuando estamos amarrando eh, como un debate o una discusión, ¿no? O cuando alguien quiere sacar tajada de algo que no se dijo o de algo que se malinterpretó dentro de un debate, ¿no? O dentro de una discusión. Simplemente lo que hacemos es ignorarlo, ¿sí? O lo que deberíamos tender a hacer es ignorarlo, que eso no nos sesgue, ¿sí? Cuando se presentan cosas que no van a la discusión o cosas al final del debate que pues simplemente no fueron presentados o que no estuvieron dentro de la discusión, pues lo mejor es dejarlos porque son temas que no se pueden desarrollar, ¿sí? En este caso yo les recomiendo a ustedes, si van a participar de debates dentro de este proceso electoral, si van a asesorar candidatos y demás, que preparen bien lo que van a decir para que no se queden sin cosas sin explicar, ¿sí? Porque esto pasa generalmente en los debates cuando el extensionista no sabe armar su caso, no se acuerda del armado de su caso. Entonces, pasa luego con los candidatos o las candidatas porque no saben el orden de las cosas que van a decir y no les dedican el tiempo suficiente a aquello que supuestamente preparado, ¿sí? Entonces, aquí la cuestión es que sepamos prepararnos y preparar a las personas con las que vayamos a trabajar para que tengan todo bien ordenado y que digan todo con el tiempo y la explicación que se merece, para que no hagamos lo que un látigo luego puede llegar a hacer, que es presentar un tema nuevo que nadie sabía, que nadie pidió o que pues, nadie estaba anticipado que sucediera, ¿no? Y que pues eso, ¿qué va a hacer? Que se acabe ignorando, ¿no? Y puede ser que sea un tema sumamente importante, ¿no? Dentro de la propuesta de una candidatura o de una plataforma electoral, ¿sí? Ordenemos lo que vamos a decir para que no pase esto de que tengamos que decir algo súper importante en 30 segundos, ¿ok? Y finalmente, las cámaras bajas consideran puntos de información. Esta es una lógica similar al del home case, pero luego las cámaras bajas agarran un debate por sí mismos y están como dándose con todo y se olvidan de las cámaras altas. No les conceden puntos de información y como los tratan de sacar el debate. Dos, es algo sumamente injusto en debate. Dos, como jueces tenemos que darnos cuenta de eso y pues encontrar de nuevo respuestas intuitivas dentro de los casos para hacer respuesta a lo que dicen en las cámaras bajas, ¿no? Y por ejemplo, esto se da mucho. Voy a volver como al ejemplo gringo. Recomendación aquí, si quieren hacer análisis de argumentación y discusiones, a mí me agrada mucho el ejemplo de la política estadounidense porque tienen ciertos procesos que permiten justamente ver cómo es que la comunicación política puede llegar a ser como, pues interesante, vaya, existen muchas cosas en donde sucede mucho esto, ¿no? Las cámaras bajas no le conceden POIs para que no se comuniquen las cámaras altas, ¿no? Por ejemplo, cuando tienen sesiones, las comisiones del Congreso estadounidense invitan a testificar a varias personas especialistas o víctimas o no sé, de algún caso como tratando, ¿no? El Partido Republicano propone unos, el Partido Demócrata propone otros y empiezan a discutir y empiezan a cederle la palabra a los distintos congresistas para que puedan hacerle preguntas y puedan entablar una conversación. Pero lo que sucede muchísimo, me cae gordo, es que está la persona como participando, el testigo o la testigo, participando de la sesión y la persona del Congreso, el representante, la representante, dice, reclamo mi tiempo y no deja que termine de decir las cosas. Y eso generalmente sucede cuando las respuestas no le gustan al congresista, ¿sí? Entonces, nosotros analizando ese tipo de cosas, pues, ¿qué es lo que hacemos, no? Pues decir, y ya te agarraron, ¿no? O deberíamos tender a hacer ese análisis de, pues, ver hacia dónde iba la argumentación de la persona que estaba exponiendo y que estaban interrumpiendo constantemente y por qué fue que le interrumpieron. Entonces, pues, vaya, ver cómo están interactuando las personas que forman parte de esta discusión y ver si están en un escenario justo para poder tener una discusión sana, ¿no? Y si no es así,
pues empezar a desvalorar tal vez ciertas argumentaciones, tal vez ciertas refutaciones dentro del escenario que estamos analizando, porque tal vez no fue el debate más justo posible, ¿sí? Pero bueno, a resumidas cuentas, como ya lo vimos en las últimas, en esta y la otra clase, ser una persona jueza requiere desarrollar ciertas habilidades. Estas habilidades son a menudo usadas para análisis político y de discurso, tal y como lo presentamos en los ejemplos, tal y como vamos a ver ahorita con el ejercicio rápidamente, y permite resaltar la importancia de argumentar antes que solo comunicar, ¿sí? De nuevo, no solo se trata de la forma, sino que también de argumentar. Sí, hay situaciones en donde tenemos que ser apantallantes sobre cómo decimos las cosas, pero siempre tendríamos que tender a fijar la argumentación antes que cualquier otra cosa. Pero bueno, antes de pasar a la actividad rápidamente, antes de que se nos acabe el tiempo, ¿existe alguna duda con respecto a lo que les acabo de compartir? No, ninguna. Ok, vámonos rápidamente con la actividad. Les voy a proyectar un pequeño videito. De un debate de, ¿cómo se llama? De la economista, escritora, columnista Viri Ríos en contra de Enrique de la Madrid, ¿sí? Contexto. Enrique de la Madrid acaba de hablar de su política de, ¿cómo se llama? De adoptar a un mexicano. Entonces, dice que lo necesario para cambiar a México son buenas políticas públicas, pero que también es importante la solidaridad por parte de quienes tienen más, ¿no? De las personas ricas y de la clase media. Entonces, no nos metimos a esta parte del video porque es otra como sección, pero esto es lo que responde Viri Ríos. Son como 5 minutos, vamos a tratar de verlo rapidito, y la idea es que podamos identificar justamente cómo fueron las argumentaciones y podamos decidir rápidamente entre todas las personas presentes quién ganó, ¿sí? O quién presentó los mejores argumentos, quién atendió a las partes centrales de la discusión, ¿ok? Ahí me avisan si se escucha, si no, me avisan así, para ver qué pasa, ¿ok? No se escucha. No se escucha. No puede ser. Ah, Dani, checa que en tus opciones de compartir video tengas la opción de compartir sonido. ok. Cuando le Eso. das compartir pantalla, en las ventanas emergentes, ahí dice abajo a la izquierda, compartir sonido de la pantalla, no sé qué, algo así dice. Es un Sí. check. Sí, sí. Ok, vamos a regresarnos unos segundillos. Ay, no tanto. Ahí está. Vivian. Bueno, me gustaría regresar a dos cosas que mencionó Enrique que me parecen muy perversas. La primera es asumir que nosotros necesitamos un sistema de adopciones hacia los pobres para poder sacarlos de esta situación de pobreza, que ese es el programa Adopta un Mexicano. Y esta es una perversidad por dos razones. Porque uno, los pobres no necesitan que los adopten. No quieren que los adopten. Los pobres lo que necesitan es una situación institucionalizada de apoyo que los ayude a salir por sus propias cuentas y por sus propios medios de esta situación de opresión que se ha dado, debido a que las reglas del juego de este país están hechas para favorecer a quienes tienen el poder y a las grandes empresas y a las personas más ricas. El que tú consideres que se necesita adoptar gente, Enrique, perdón, pero me parece un desatino tremendo. Ni siquiera existe tantas personas que pudieran adoptar. Te voy a decir por qué. Porque de los 37% de las personas que tú dices que son clase media, 2/3 partes son tan vulnerables que apenas acaban de comprar, digamos, lo básico, su canasta más básica, y ya no les alcanza para, pues, adoptar a otra persona. No solo eso, estás asumiendo que este es un país en donde lo que se necesita es un asistencialismo individualizado.
Hay una sola cosa peor que el asistencialismo de gobierno y es lo que tú planteas. El que haya individuos adoptando a otras personas y luego ¿qué les van a pedir a cambio? ¿Cómo vamos a crear un ciudadano demandante si le vas a deber a las élites o a quien te adoptó tu educación, tu salario o cualquier cosa que tú desees crear como parte de este mecanismo de adopciones? Eso sí me parece bien perverso. Y lo segundo, una perversidad menor, pero que también existe en este discurso, es que se asuma que el neoliberalismo no existió, cuando en realidad, por supuesto que existió una política institucionalizada de reducción del Estado, de opresión de los salarios, de no aplicación de la ley laboral y de consolidación de los monopolios. Todo eso es lo que llamamos neoliberalismo. No es una caricatura, es un concepto. A ver, déjame reaccionar ahí. Ahí lo que me parece es que la visión de Viridiana francamente es muy limitada, ¿verdad? Porque ella lo que no entiende es que se tiene que vivir en un país donde haya claramente buenas políticas públicas, una empresa social con una dimensión diferente, lo que le llaman ahora el capitalismo consciente, empresas que se preocupen de qué, de que le estoy dando a mi cliente el mejor producto al precio más bajo posible, de que le estoy pagando a mis proveedores no a 180 días, sino cuando les corresponde, de que le pago a mis empleados no el salario mínimo, sino el máximo posible, y de que me preocupo por la comunidad. Pero yo sí he aprendido de esta etapa que necesitamos ser mexicanos más solidarios, mucho más generosos. Claro que sí, pero y eso a mí no me parece nada de perverso. La pregunta es como un proyecto de país. No, ¿qué va a ser proyecto? O como el corazón íntimo de cada uno. Es que es la combinación, Sabina. El que no ha entendido que vivimos en un país con una extrema desigualdad, y repito, aunque aplicáramos las mejores políticas públicas durante los 30, 40 años, ¿qué tiene de malo un mexicano más generoso? A ver, no, para pues nada. ¿qué tiene de malo un mexicano más generoso? ¿Es por claro ley? Que no. No. Es una invitación también a la conciencia. Es un mexicano más generoso a fuerzas. No, a ver, no, claro que no. Es un concepto de proyecto de redistribución de la riqueza. Si tú vas a la política, tú lo único que ofreces es lo que vas a hacer desde el gobierno. Pero al mismo tiempo un líder también invita a una sociedad a cambiar cosas. Si tú no cambias la empresa que hoy tenemos por una empresa con visión social, no es suficiente. En eso coincido con Viridiana. Y lo segundo, sí, un mexicano más generoso. Y si Viridiana no quiere ser más generosa, ese es su problema. Yo sí lo voy a hacer. Ese es su problema. Enrique, yo sí lo voy a hacer. Siendo tú precandidato a la presidencia, es muy importante esta pregunta. ¿Tú piensas que hay que cambiar el modelo económico o no? Claro que sí, porque el modelo... Muy bien. Podríamos ver mucho más del video. La verdad es que discuten cosas sumamente interesantes. Les invito a que lo vean. Creo que tocan situaciones de desigualdad y política pública que puedan ser de interés de todas las personas de aquí. Pero, pues, más o menos, escuchamos dos participaciones. Dicen como más cosas sobre el cambio del sistema económico, cómo es que no está funcionando, cómo es que de nuevo las políticas públicas tendrían que ser mucho más reforzadas, etc., ¿no? Pero a partir de lo que ustedes como escucharon, ¿qué pudieran decir de la argumentación vertida, ¿no? O sea, vamos a dar espacio a unas dos participaciones tal vez, para ya cerrar como la actividad del día de hoy. ¿Qué argumentación les pareció como más persuasiva y más como suficiente en términos como constructivos? Ángel. Hola, bueno, es que traté de capturar las ideas de ambos. Obviamente creo que sí me obstruyó un poco la idea de que Sabina estuvo interviniendo un poco a Enrique, entonces como que sí me fue un poco complejo, pero dentro de lo que cabe, como que la construcción del caso de esta Viri fue, obviamente habló de que sí existía un neoliberalismo, el cual lo caracterizó en que no había leyes laborales, que no existían esta cuestión de que regulaciones dentro del mercado, entre otros atributos más que ella pone. Obviamente ella en un primer momento trata de refutar la idea de la política que plantea Enrique, que es la de adopta un mexicano, que obviamente ella lo pone en una serie de descalificativos, pero como que lo refuta diciendo que la idea de adoptar o la adopción por como tal dice que no hay como que recursos de una familia que adopta para que obviamente mantenga a esa persona que vaya obviamente a apoyar, ¿no? Y obviamente ella le llama un asistencialismo. Y ella como que en esta idea de esta política pues lo puede encasillar en un asistencialismo, y el cual obviamente esta idea de adoptar pues es una alternativa que
que como tal pues llega a ser extrema o incluso un poco extraña dentro de la visión que plantea Enrique. Dentro de la idea de Enrique era más que nada hablar sobre un capitalismo consciente, o sea, él ve un mundo en el cual da esta idea de que las empresas, las políticas públicas deben de tener una visión social, una sensibilidad ante la sociedad, entre otros elementos más. Y él refuta obviamente la idea de Beatty sobre la idea de adopción, porque él lo que busca es que se cambie la conciencia del mexicano, que sea más solidario, más generoso, y por ende necesitan este tipo de políticas para que obviamente se apoye como que este término que él ocupó del capitalismo consciente. Es lo que podría decir. Ahora sí que ¿quién reforzó la idea? Dentro de lo que cabe, bueno, Viri como que lo limitó un poco más, o sea, como que tuvo una construcción de caso más interesante que la idea que planteaba Enrique, porque Enrique no hablaba mucho del tema de las políticas públicas de calidad, buenas políticas públicas, en algunas ideas como que estaban un poco huecas y como que no llegaba mucho a decir, o sea, de qué trata esta idea de las buenas políticas o de qué trata la idea de la calidad de las políticas públicas, ¿no? O sea, como que se fue directo a atacar la idea de Viri y como que no le dio tanto tiempo obviamente de plantear su idea, o sea, porque en esa primera idea como que no, ¿cómo podría explicarlo? O sea, no, obviamente le intervenía mucho Sabina, entonces como que sí fue un poco complejo la retroalimentación de Enrique, pero es lo que podría decir. Ok, muchas gracias. Aquí en el chat dicen un par de cositas. Ay, ¿dónde está? No me salen los mensajes por alguna razón. Pero sí, justamente decían que Enrique no confía de las políticas públicas y por eso debíamos adoptar. Andamos sobre tiempo. ¿Alguien más que quiera como participar máximo 2 minutos sobre qué argumentación le pareció como más persuasiva dentro de este intercambio? Ok, creo que nadie. Como nada más para un pequeño apunte sobre la cuestión del video, creo yo que cuando problematizamos una política pública de esta forma, logramos pues atacar la argumentación del otro. La justificación de una medida justamente puede llegar a ser atacada por aquello que representa. Esto lo discutíamos hace como 2 clases cuando hablábamos de mecanización, que justamente estas mecanizaciones pues refuerzan discursos y representaciones dentro de sociedad, ¿no? Y dentro de lo que hacemos como adjudicadores tenemos la capacidad de poder identificar esto, ¿sí? De poder como decir justamente lo que estás diciendo tú, replica este tipo de prácticas y si alguien lo denuncia, pues ya estaremos como dándole razón a esta persona en función de lo que presenta, ¿no? Y de lo que refuta. Mientras que Enrique pues simplemente se ciñe en decir, es que no se trata de nada más como decir que esa es la política, ¿no? Sino de tener gente más generosa. Y no entra con aquello que le dice Viridiana, que es justamente que es una política problemática, ¿sí? Y que no se trata de que haya personas más como buena onda, sino que haya una atención a la desigualdad, ¿sí? Es lo que yo en lo personal puedo como aportar. Pero bueno, fue un placer estar como con ustedes en este proceso, en estas últimas 3 clases. Se ve más positivo y más insistentes con sus argumentos. Sí, o sea, Ríos es como un titán en ese caso, ¿no? Fue un placer estar con ustedes. Por ahí, como permitiré que Beto y que Roberto pues les haga llegar mi contacto, mi correo electrónico, tal vez mi teléfono, en caso de que tengan alguna duda en particular sobre la clase de hoy, alguna de las clases pasadas, para poder pues, seguir como promoviendo y aprovechar los otros espacios que tenga el campus. De nuevo, Daniel Hernández, un gusto haber estado con ustedes y les cedo la palabra a Beto. Gracias. Muchísimas gracias, Dani. Dejen nada más, vamos a finalizar con la grabación. Eso es todo por hoy a las personas que nos ven en YouTube y que van a ver esta grabación en el futuro.